La globalización es el proceso que está sufriendo en el mundo, que se está sufriendo en el mundo en los últimos años, en los que cada vez hay mayor interdependencia e integración entre países. Hay cuatro factores de globalización. El primero son los grandes avances en los transportes. El segundo, gran desarrollo de las tecnologías. El tercero, menos barreras comerciales. El cuarto, normalización. Y después tenemos efectos positivos de la globalización. Aumento de la riqueza mundial. Positivo para muchos países que se han desarrollado mucho en los últimos años, como puede ser China o Corea del Sur, por ejemplo, también India. Luego, otro efecto positivo es que los consumidores podemos tener más producción y más variedad, pero a precios más bajos. Por lo tanto, eso está bien. Y por último, transformación social. Que el avance de la comunicación, también, que el gran avance de la comunicación también ha permitido el aumento de los derechos en muchos países. Críticas a la globalización. Tenemos dos. Perjudica a los países más pobres. La reducción de barreras al comercio puede perjudicar a los países pobres que ven que no pueden competir con las grandes empresas multinacionales y no pueden vender sus propios productos. Luego, otro es que los estados pierden poder. Las grandes empresas llegan a gestionar más dinero que el de muchos países. Esto hace que muchas de estas empresas puedan imponer condiciones a los estados. Comercio internacional. El comercio internacional consiste en la compraventa de bienes y servicios entre diferentes países. ¿Por qué hay comercio internacional? La principal razón es que los países cuentan con recursos distintos. Las razones por las que existen estas diferencias que provocan la especialización entre países y hacen que surja el comercio internacional son las siguientes. Diferencias en el clima. El clima es muy importante para poder producir determinados bienes. Por ejemplo, el clima tropical es especialmente importante para cultivar café. Diferencias en los factores productivos. Productivos. No todos los países cuentan con los mismos factores productivos. En general, los países podrán producir más bienes que necesiten el factor productivo que tienen en abundancia. Diferencias en tecnología y en capital humano. Algunos países han desarrollado una mejora tecnológica. Por ejemplo, Japón, que ha desarrollado métodos de producción que le permiten producir coches muy baratos que le permiten competir con los alemanes. El debate del librecambismo y del proteccionismo. El librecambio. Vale. Esto lo que busca es una mayor productividad
precios más baratos, más variedad y cantidad, y menos costes. Y con esto lo que se consigue es tener una mayor riqueza para el país y bienestar para los ciudadanos. Por otro lado está el proteccionismo, cuyos objetivos es evitar depender de industrias favorecer la producción nacional y el empleo, proteger la aparición de nuestras industrias en el país y la recaudación de dinero. Con esto se favorecen las empresas nacionales y los consumidores pagan precios más altos. Ya están las medidas proteccionistas, las cuales son los aranceles, que es un impuesto a la entrada de productos con el objetivo de hacerlos más caros y así la producción nacional tenga menos competencia, los contingentes, que son límites máximos a la importación de algunos productos, luego las subvenciones a empresas nacionales, que consiste en dar ayudas a empresas nacionales. De esta manera pueden bajar los precios y competir con las otras empresas extranjeras, y barreras no arancelarias. La integración económica de la Unión Económica Monetaria. Organismos de cooperación internacional. En la conferencia de Bretton Woods, Estados Unidos, de 1944, los políticos de los principales países aliados se reunieron para crear dos importantes organismos, el FMI y el Banco Mundial. También se diseñaron las bases que dieron paso a la Organización Mundial del Comercio. El Fondo Monetario Internacional, FMI, que está formado por 189 países, que pagan una cuota en función de la renta del país. Su principal objetivo es fomentar que haya cooperación monetaria y estabilidad monetaria. El Banco Mundial. Su principal función es reducir la pobreza en el mundo. Para ello, otorga préstamos a bajos tipos de interés, a principalmente países que se encuentran en vías de desarrollo. El Banco Mundial y el FMI son a menudo muy criticados por ayudar a gobiernos que violan los derechos humanos. La Organización Mundial del Comercio, OMC.
Su objetivo es fomentar el libre comercio y tratar de reducir el proteccionismo. Los bloques regionales y la integración económica. Son acuerdos de países para facilitar el comercio entre ellos, eliminando barreras. Sin embargo, estas barreras sí las mantienen países fuera del bloque. El principal objetivo de formar estos bloques regionales es poder acceder a mercados más grandes. Podemos hablar de 5 niveles. Área de libre comercio. Los países del bloque deciden eliminar todo tipo de barreras proteccionistas, entre ellos aranceles, contingentes. Sin embargo, cada uno de ellos es libre de imponer sus propias barreras a otros países fuera del bloque. Unión aduanera. Es un área de libre comercio que además fija un arancel común para los productos que entran procedentes de otros países. Mercado común. Es una unión aduanera que además permite la libre circulación de trabajadores, mercancías y capitales. Unión económica. Se produce cuando dentro de un mercado común los países empiezan a adoptar políticas económicas comunes. Es el caso de la Unión Europea. Y el último, integración económica plena. En este caso supone que la integración es total. ¿Cómo se llegó a la Unión Económica Monetaria? En 1957, 6 países, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos, formaron la Comisión Económica Europea en el Tratado de Roma, para aumentar la cooperación entre ellos. A partir de ahí, empezaron a unirse países y a eliminar cada vez más barreras. En 1992, con el Tratado de Maastricht, nació la Unión Europea y se propuso la idea de la aparición de una moneda común, el euro. La Unión Europea la forman 28 países en 2018 y más de 500 millones de personas. La Unión Económica y Monetaria, UE, el euro. Sus características son: todos los países tienen la misma moneda, que es el euro. Los países tienen que cumplir el pacto de estabilidad, por lo que los países se comprometen a mantener el déficit público por debajo del 3% del PIB y el total de la deuda pública por debajo del 60%. El BCE lleva la política monetaria única, cuyo objetivo es mantener la inflación por debajo, aunque cercana al 2%. Las ventajas y desventajas de la UE son: las ventajas son que los países tienen la misma moneda y entonces el comercio entre ellos es mucho más fácil, ya que se reducen los costes de estar cambiando las monedas. Hay menos incertidumbre, ya que antes, cuando queríamos cambiar las monedas en otros países, el precio podía ser diferente. Y la otra ventaja es que al ver menos incertidumbre hay menos riesgos, lo que hace disminuir los tipos de intereses. Las desventajas de la UE son que los países ya no pueden tomar sus decisiones libremente, ya que las medidas se toman para todo el bloque. Y la otra desventaja, como usamos la misma moneda, los problemas de un país se pueden trasladar a otro. Y esto es todo sobre el contexto internacional de la economía.